El pueblo de Pakistán está de luto. Le robaron a sus hijos e hijas y les dejaron sin esperanza. Lo que se sabe, según informes de prensa, es que un grupo de terroristas del Talibán ingresó a una escuela de Peshawar. Allí masacraron sin piedad a maestros y alumnos. El saldo: 145 muertos, 114 heridos. Niños entre 10 y 18 años decapitados, acribillados, maestros incinerados en vida. Allí acaban los reportes de los medios y aquello no satisface. Hace falta saber más y las preguntas evidentes son: ¿cómo es posible tanta barbarie? ¿Quién es el Talibán? ¿Dónde y por qué se origina? Preguntas que hoy intentamos responder y resolver en Detrás de la Razón. Peshawar, Pakistán, la peor tragedia de la historia del país. Los talibanes entraron a esta escuela administrada por el ejército, fueron de aula en aula y abrieron fuego sin piedad contra los niños escolares. El saldo: 148 muertos, la mayoría menores de edad. They brought a boy towards me, ma'am, aap isko pehchanti. We were unaware of the situation. I lost my boy too. I lost my son too. El pueblo está furioso, cansado de tanta violencia, de que su país se haya convertido en el nido del extremismo y terrorismo. Están hartos de la inacción de su gobierno, que dice que está luchando contra los talibanes, pero al mismo tiempo está acusado de apoyarles, sobre todo en el país vecino, Afganistán. You cannot win the war against terror unless you review that big, umbrella policy of yours that actually creates terrorists. Afganistán en los últimos años ha acusado a Pakistán de estar detrás de los atentados perpetrados por los talibanes en suelo afgano. Dicen que Islamabad utiliza a los talibanes para mantener su influencia en Afganistán, y los vientos que sembraron son ahora incesantes tempestades. If Pakistan unfortunately sees the end game through the prism of Taliban, through empowerment of Taliban, or creating a space for them in Afghanistan, it will be a messy and it will be a chaotic end game, not only for us. Pakistán no es y no fue el único involucrado en el surgimiento y la continuación del Talibán. Estados Unidos y sus aliados fueron quienes pagaron al ejército pakistaní para reclutar combatientes en Afganistán para luchar contra los soviéticos en años 80, y décadas después atacaron a Afganistán bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo. The people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia, and we went to work. Y esta es la historia que se repite y repite. Solo cabe esperar la creación del próximo grupo terrorista de turno financiado por poderes internacionales. Es decir, el próximo atentado, la próxima sangre inocente derramada por intereses ajenos. Gracias a Shankar Mesemi por la investigación, redacción, producción y locución de este reportaje, a nuestro equipo de producción, a todos los compañeros y colegas que hacen posible este programa Detrás de la Razón, y a todos ustedes, estimados televidentes, que nos siguen a través de Facebook, Twitter y YouTube. Sus comentarios son bienvenidos, sus sugerencias también. El día de hoy tenemos a dos analistas: a Wilfredo Amer Ruiz, analista internacional, hablándonos desde Miami, y a George Said, analista internacional desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos, caballeros, muchas gracias por participar en Detrás de la Razón. Comenzamos con usted, Wilfredo. ¿Cuál es la motivación para semejantes actos de barbarie como los que hemos presenciado en esta escuela en Peshawar, en Pakistán? Bueno, la motivación principal es aterrorizar, es un acto terrorista. Que la pregunta que resta es que ¿por qué los mueve a cometer actos terroristas? Pues las razones subyacentes son varias. La principal es que quien es el agresor ahora, por mucho tiempo también ha sido el agredido por las fuerzas internacionales,
las fuerzas de Pakistán y por una inestabilidad en la región que simplemente no han tenido una válvula de escape con una solución política viable y han recurrido, obviamente, no tan solo al conflicto armado, sino a lo peor del conflicto armado, que es con la estrategia de aterrorizar, ¿verdad? Un poco quisieron demostrar, o el principal objetivo terrorista, sin que esto lo justifique en lo absoluto, todo lo contrario, lo condenamos vehementemente, pero era un quid pro quo. Tú me matas a mis niños inocentes, quiero que tú experimentes cómo se siente que yo mate a tus niños inocentes también, ¿verdad? Lamentablemente ha caído en esto la inestabilidad en la región entre Pakistán y Afganistán, que la raíz del problema de Pakistán viene mucho con la intervención o el razonamiento de quienes hoy se oponen y de estas fuerzas extremistas que se han expresado con este ataque terrorista, es cuán subserviente ha servido las Fuerzas Armadas de Pakistán a las fuerzas intervencionistas internacionales en la región, lo que le ha demostrado lo que ha mostrado un elemento obviamente de inestabilidad en la región de orden mayor. George, ¿tenemos la misma opinión al respecto? Sí, en cierta forma más o menos podemos decir que es exactamente lo que está diciendo, aunque hay una relación que también a mí me extrañó casi simultáneamente, no fue simultáneo, ¿no? Pero sí el mismo día o al día siguiente Boko Haram en Nigeria cometió un acto parecido contra un autobús escolar. Entonces, a lo mejor esos extremistas, que ya es bien sabido, pues no hace falta repetirlo, fueron creados para los intereses de Estados Unidos, no quieren la educación pues para los muchachos, que llaman educación occidental, de eso van cargando contra esos niños, que son el futuro de un país, a menos que ellos los tengan en sus propias escuelas y enseñarles su mentalidad, su ideología, sus pensamientos. La cuestión está en que también hay un punto que a mí sí me llama la atención, y es que pareciera como si el terrorismo que se trasladó a Siria e Irak está tomando mucha pantalla, muchos medios lo están considerando, y a lo mejor aquellas partes de Pakistán, por ejemplo, no está recibiendo fondos para luchar contra el terrorismo, y ya que hubo denuncias contra el gobierno de Pakistán, y entonces pues permitiría una cosa parecida, es una denuncia grave, ya lo sé, permitiría ciertas acciones de este tipo para que le vuelvan a entrar fondos de ayuda para la lucha contra el terrorismo. Ahora, Wilfredo, la reacción del gobierno pakistaní fue inmediata. Una vez ocurrido este incidente, las fuerzas de seguridad y las fuerzas del ejército pakistaní reaccionaron liquidando decenas de talibanes. Parece que era necesario que esta masacre tuviera que haber ocurrido para generar una respuesta. Es decir, ¿podemos esperar que las autoridades y la inteligencia pakistaní no conocían de que este incidente iba a ocurrir o estaban esperando un incidente así? Pues, independientemente que conocieran o no, la realidad en el terreno, Marcelo, es que en estos territorios de la zona del Peshawar son territorios lo que se llaman territorios federados del Estado de Pakistán. Y el control o la injerencia gubernamental en estos territorios federados tribales en realidad es muy poca y en muchas ocasiones hasta ninguna, ¿verdad? Lo que sí ha pasado es que a través de los años esta zona ha sido militarmente agredida, especialmente por Estados Unidos y por muchos de sus aliados, con tal de combatir unos elementos del Talibán que son algo distintos a los elementos del Talibán que operan en Afganistán. Pero ha sido con la anuencia, con el visto bueno y con la total aprobación del gobierno de Pakistán, que se ha hecho o ha aparentado hacerse de la vista larga, y de vez en cuando quizás pone algún pronunciamiento público para salvaguardar su imagen con el pueblo, de que no están aprobando estas agresiones
de los Estados Unidos, cuando en realidad la están aprobando porque es el costo que tienen que pagar por aceptar tantos cientos de millones de dólares en ayuda militar estadounidense y en cooperación militar estadounidense. Igual pasa con las rutas que tiene históricamente desde que se inició la guerra en Afganistán por parte de los Estados Unidos, las rutas que le ha garantizado Pakistán para que tengan una vía libre del equipo militar ser transportado hacia Afganistán. Así que con todo este contexto, estas zonas tribales se han sentido agredidas no necesariamente directamente por los militares de Pakistán, sino con el visto bueno de los militares de Pakistán. Y es contra ellos que están respondiendo y mandándole un mensaje, no necesariamente, y esto difiero de nuestro compañero de panel, a que tenga alguna diferencia en cuanto a lo que enseña o no enseña en esas escuelas, pero quienes están tomando clases en esas escuelas, porque esas escuelas eran de hijos de militares pakistaníes, y esos en realidad eran los objetivos. Era un objetivo contra los militares pakistaníes, y por eso es que van a esas escuelas, no por el currículo que se enseñe, sino más bien por darle un golpe directo a los militares, que son los que han sido, ellos entienden, los responsables de que por años y años hayan caído bombas y drones sobre sus actividades, sobre sus bodas, sobre sus tribus, sobre los ancianos y sobre los mismos niños de estas tribus por parte de Estados Unidos, y ellos llegó el momento de ellos responder directamente contra los militares, y esta lamentablemente fue la respuesta que tenían a mano y infundiendo un grado de terror increíble, ¿verdad? ¿Qué responde usted ante esto, George? Sí, podría ser, no cabe duda. O sea, ahí hay un abanico de causas que podríamos esgrimir. Esa es muy válida, la que está presentando, pero igualmente también están los intereses mucho más arriba de que el talibán Pakistán, que está muy ligado a las tribus, como bien lo decía, entonces habría que ver cómo estaba satisfaciendo a esas tribus. Y el mismo gobierno, cómo estaba porque de todas formas la zona de Peshawar era considerada una de las más seguras, digamos. No es segura, pero sí relativamente más segura de Pakistán. Y por eso ocurre esta cuestión ahora, y lo que lleva es precisamente que lo único que podemos hacer por ahora es especular sobre las causas. Para mí las causas siguen siendo las mismas del origen de esos grupos fanáticos que utilizan la religión para sus luchas y que en realidad lo que hacen es mantener una desestabilización en la región Asia Central, el Medio Oriente. En esa forma, claro, aparte del beneficio de las empresas de armas, de Estados Unidos sobre todo, que son un lobby bastante fuerte en Estados Unidos, también está la cuestión de mantener desestabilizada la región y así poder intervenir en cualquier instante. ¿Usted se refiere a algo como dividir para conquistar, George? Eso siempre está presente. Conocemos el plan de Estados Unidos que presentó en los años 80, si no me equivoco, y que tiene sus bases, o sea, está inspirado, digamos, en otro plan que fue en el año 48, planteado por David Ben Gurión para la zona del Medio Oriente. Estados Unidos lo que hizo fue expandirlo a unas regiones mucho más. Además, hay un punto muy interesante en esas regiones que se están creando, o se pretende crear, mejor dicho, de esos estados gobernados por esos extremistas terroristas, que van a estar al sur de Rusia. Es un punto muy importante para luchar contra Rusia y mantener a Rusia ocupada, mientras ellos pueden hacer para que no pueda progresar, pues digamos, como está planteado dentro del marco de la política internacional, dentro de la economía internacional, y entonces mantener a Rusia ocupada con esos países mini-estados que se formarían al sur de sus fronteras. Ahora, Wilfredo, hablando de acusaciones, un poquito volviendo a lo que era el reportaje que habíamos visto y escuchado, hay acusaciones contra Islamabad de hacer un doble juego. Primero, de apoyar logísticamente, incluso proveer armas al talibán en Afganistán, pero al mismo tiempo pelear contra otro
tipo de talibán en su propio territorio. ¿Por qué este doble juego? La consecuencia y el costo parece ser muy alto. Tenemos drones estadounidenses matando civiles pakistaníes y ahora a talibanes pakistaníes matando civiles pakistaníes. Mira, Marcelo, en cierto modo hay un paralelismo entre este tipo de políticas de jugar o proyectar una política internacional que no es consona con la que se proyecta a la población general. Vemos otros países que actúan similarmente, como es Arabia Saudita. Hay un discurso en la política internacional de Arabia Saudí que es muy distinta al de los reyes con su pueblo y con el apoyo a los extremistas en Arabia Saudita y a otros sectores religiosos que están muy asociados con el extremismo dentro de su país, porque tienen que jugar estas dos bases, Marcelo, en la medida que tienen que siempre contar con el apoyo popular para mantenerse en el poder, que en el caso particular de Pakistán es un apoyo que es muy tiene que reflejarse consono con la imagen que tienen los Estados Unidos y estas fuerzas occidentales en el país, que son contrarias, oponiéndose vehementemente a las políticas fallidas estadounidenses y occidentales, que son precisamente las que causan el extremismo y levantan o hacen nacer estos grupos extremistas que, si no fuera por la ocupación militar, que ya, dicho sea de paso, Estados Unidos está envuelto en la guerra más larga de la historia de los Estados Unidos desde que se creó como nación los Estados Unidos, ya más de 13 años de guerra en Afganistán, más que ninguna otra guerra desde que se crearon los Estados Unidos, y la política incesante intervencionista de Estados Unidos en el Medio Oriente. Si vemos, Estados Unidos tiene presencia militar en prácticamente todos los países del Medio Oriente, excepto 1, 2 o 3, que son Irán y un par más. En todos los demás, Estados Unidos tiene o presencia directa o presencia indirecta militar en todo el Medio Oriente y casi gran parte del Asia Central. Y esta política intervencionista y esta política en ocasiones como de ocupación militar, que aun cuando anuncian que se van, están regresando, precisamente se está anunciando el regreso de miles de tropas más a Irak, luego de que de Irak se habían partido todas las tropas estadounidenses. Así que esta política de continua intervención, de continua ocupación militar, tiene repercusiones y la más notable es el que propense el surgimiento y crecimiento de grupos extremistas como lo son el ISIL, como lo son el Talibán, como lo son varias ramas del Talibán, como lo son otros grupos extremistas en Libia, en Siria, en Yemen. Todo producto de una creciente intervención y ocupación militar, especialmente de los Estados Unidos, que lo que les interesa es, lamentablemente, lo que le atañe a la seguridad nacional estadounidense, que es los recursos energéticos que goza o que se encuentran presentes en la nación. Ahora, George, hablando de esto, dando seguimiento a lo que dice Wilfredo, hay un asunto preocupante. El talibán afgano se distanció del talibán pakistaní tras este incidente. Esta fragmentación del talibán, ¿qué significa a largo plazo? Bueno, esas podrían ser, en dado caso, fragmentaciones temporales, o sea, no definitivas, porque sabemos que todos persiguen el mismo fin. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en Siria, que el Estado Islámico, ISIS, y el Frente al-Nusra, los dos pertenecientes a Al-Qaeda, se separaron. Era cuestiones de dominio de recursos, como es el petróleo, por ejemplo, en Siria, y el Estado Islámico, que quería expandir su califato a Irak, Siria, Palestina, Jordania, Líbano, todo ese, el Levante. Y el Frente al-Nusra, ¿no? que por cierto es apoyado por Israel ya en forma directa y a vista de todo el mundo, lo vemos en el sur de Siria, y entonces son cuestiones, digamos, temporales o de
de tácticas, más no de estrategia. La estrategia viene siendo la misma. Ellos no son diferentes en nada, simplemente que uno quiere una cosa, el otro la quiere después, y así van intercambiando. Pero George, cuando la prensa occidental particularmente habla de un talibán bueno y un talibán malo, como que se lleva una sorpresa a uno, ¿no? Porque hace unos años teníamos un talibán totalmente malo, pero ahora se habla de estos dos polos, un yin-yang al estilo talibán. ¿Cómo es esto? No, eso de talibán bueno y talibán malo, eso en realidad no existe. Pero ¿cuál sería el propósito de ilustrar este tipo de analogías en la prensa occidental? Bueno, eso habría que ver la prensa occidental qué es lo que está buscando, o los políticos que manejan esa prensa, qué es lo que andan buscando. De repente quieren dar una buena cara del talibán, ¿no?, de Afganistán, porque ya Estados Unidos estuvo en contacto con ese grupo y para conversaciones de paz y no sé qué cuestión, y a lo mejor quiere reactivarla de nuevo, y para eso utiliza los medios. Recordemos que hasta, ya que hablando de eso, talibán bueno, talibán malo, no vaya a ser también que Hollywood también saque una película de talibán bueno, refiriéndose a los afganos. Pero en la realidad, o sea, no existe eso. Lo mismo que hablar de los nazis buenos, nazis malos. Lo mismo que hablar de sionista bueno y sionista malo. Para mí todos son iguales. O sea, el objetivo, la estrategia es la misma. En eso no se diferencia nada. El proyecto de los medios occidentales de estar tratando de talibán bueno y talibán malo, a mí me parece que puede ser algo peligroso para jugar con la mentalidad y la opinión pública estadounidense y mundial también al mismo tiempo. Básicamente buscan justificar la no intervención con una de las ramas del talibán, porque se encuentra Occidente un poco acorralado diciendo, ¿por qué entonces te interesas en atacar ahora y en combatir un talibán en Pakistán, mientras el talibán en Afganistán aún controla la mayoría del territorio nacional? Estás anunciando que te marchas y no vas a hacer nada con ellos. Pues tienen que dividir quién es el talibán bueno y quién es el talibán malo. Algo análogo hemos encontrado en el caso de Siria, que antes todo había una especie de unanimidad con cualquiera de las fuerzas opositoras al gobierno de Bashar al-Assad, y ahora el Occidente, como se ha puesto en su agenda únicamente combatir al ISIL, pues todo lo demás tal parece que no, hay una oposición buena y una oposición mala ante los ojos occidentales, y se ha interesado en combatir la oposición del gobierno de Bashar al-Assad o los que estaban combatiendo en cuanto a ISIL únicamente cuando ISIL empezó a controlar los recursos energéticos, a controlar pozos de petróleo, refinerías de petróleo. Entonces, de repente, a Occidente le vino este interés por los derechos humanos, le vino este interés por los derechos de las libertades religiosas o libertades de las minorías étnicas o libertades de las minorías religiosas o derechos de la mujer, cuando en realidad es una agenda de proteger los recursos energéticos. Cuando la oposición de Bashar al-Assad tocó los recursos energéticos, de repente Estados Unidos buscó ávidamente y rápidamente una coalición para atacar la oposición, similar a Libia. En Libia, el régimen de Gaddafi estaba haciendo lo que le daba la gana por décadas y décadas y generaciones, y cuando se interesó es cuando estaban alguna oposición o alguna gente poniendo en riesgo los recursos energéticos que le exportaban petróleo a Europa. Es de esto lamentablemente lo que se trata la política exterior, y no podemos dejarnos llevar por estos cuentos románticos de que Estados Unidos o los países occidentales están interviniendo para la protección de la democracia, la protección de los derechos de la mujer, la protección de las minorías religiosas. ¿Dónde está Estados Unidos hoy en Burma con los musulmanes que están matando por decenas de miles? En ningún sitio. Y así pasa en muchos otros sitios donde hay minorías religiosas oprimidas. Wilfredo, George, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo en televisión. Les agradezco por participar en Detrás de la Razón. El debate ha sido muy interesante. Hubiera querido participar mucho más tiempo con ustedes. Ambos realmente son respetables en sus opiniones. Muchas gracias por estar presentes.
No es un secreto que la CIA, así como el Mossad, estuvieron mano a mano con el Talibán para defenestrar a los soviéticos en Afganistán en la década de los 80. Lo peor es que la relación aún no concluye, a pesar de la retórica. Y con la doctrina de la guerra contra el terrorismo, los amigos de ayer se convierten en los enemigos de hoy. Así, el Talibán pasó a ser el caballo de Troya, la excusa para permanecer, la excusa para ocupar. Y en última instancia es un misterio en dónde se perdió el control. Talibán, fruto degenerado, que también es el reflejo de políticas y potencias degeneradas. Allí la barbarie y los inocentes, junto a ella, los niños de Pakistán. Gracias por acompañarnos en Detrás de la Razón.